Ella me escribió, tenemos que hablar. Estoy con Ricardo, mi ex. Luego, desapareció por 3 días. Yo le respondí, no es necesario. Para cuando ella estuvo lista para hablar, yo ya me había mudado a otro estado y había empezado mi nuevo trabajo. Hola, Reddit. Esto sucedió hace unos 4 meses y finalmente estoy listo para compartir la historia. Mi exnovia me envió un mensaje que lo cambió todo, y luego desapareció durante 3 días, pensando que me quedaría sentado esperando. En lugar de eso, tomé la mejor decisión de mi vida. Abróchense los cinturones, porque esta historia es una locura. Tengo 31 años, soy ingeniero civil y trabajo para una empresa de tamaño mediano. Empecé allí justo al salir de la universidad, y en 9 años ascendí hasta convertirme en gerente senior de proyectos, ganando un buen dinero, alrededor de 1.700.000 pesos al año más bonos. Soy dueño de mi departamento en la colonia Roma, que compré hace 5 años cuando el mercado cayó. Conduzco una Toyota 4Runner ya pagada con 120.000 millas que funciona de maravilla, y tenía lo que yo creía que era una relación sólida con Sofía, de 28 años. Llevábamos juntos 3 años y medio. Nos conocimos en un club de corredores, ya que ambos entrenábamos para el maratón de la Ciudad de México. Recuerdo la primera vez que la vi en la reunión del grupo. Ella apareció con unos tenis de correr de un color neón brillante, el pelo recogido en una coleta alta, y una energía tan segura de sí misma que hacía que todos se sintieran atraídos por ella. Terminamos corriendo al mismo ritmo durante los entrenamientos, empezamos a tomar café después, y antes de que me diera cuenta, éramos inseparables. Ella trabajaba como coordinadora de marketing para una startup tecnológica llamada Visión Dinámica. Era ambiciosa, decidida y tenía esa energía contagiosa que atraía a la gente. El primer año fue increíble. Viajamos a San Miguel de Allende un fin de semana. Hicimos un viaje por carretera a las playas de Oaxaca, fuimos a conciertos e hicimos todas esas cosas típicas de pareja. Hablamos de casarnos y tener hijos algún día, normalmente durante las mañanas perezosas de domingo, cuando preparábamos desayunos elaborados y planeábamos nuestro futuro con unas mimosas. Se mudó a mi departamento después de unos 18 meses. Tenía sentido desde el punto de vista financiero, ya que su contrato de alquiler terminaba, y en la práctica, ya vivíamos juntos. Ella contribuía con el súper y los servicios, pero no con la hipoteca, ya que, como ella decía, tú pagarías la hipoteca de todos modos, estuviera yo aquí o no. No insistí en el tema porque supuse que estábamos construyendo algo juntos. Además, ella preparaba unas cenas increíbles y mantenía el lugar más limpio de lo que yo lo tuve jamás cuando vivía solo. Ahí fue donde cometí mi primer error, no establecer límites financieros claros. Mi padre siempre me decía, hijo, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Protege lo que has construido. Él aprendió esa lección por las malas, cuando su hermano lo perdió todo en un divorcio complicado en los años 90. Ojalá le hubiera hecho más caso. Durante los primeros 2 años viviendo juntos, todo fue sobre ruedas. Teníamos nuestras rutinas. Yo me despertaba a las 6 de la mañana para ir a correr a Parque México, ella dormía hasta las 7:30, y tomábamos café juntos antes de ir a nuestros respectivos trabajos. Los viernes por la noche eran noches de cita. A veces restaurantes elegantes, a veces solo comida para llevar y una película en el sofá. Los sábados hacíamos los mandados juntos, preparábamos la comida de la semana, y quizás quedábamos con amigos. Los domingos eran días de flojera, durmiendo hasta tarde y pidiendo chilaquiles a domicilio. La primera grieta real apareció hace unos 6 meses. Sofía empezó a hablar de sus amigos de la universidad con más frecuencia. Específicamente, no paraba de mencionar a Ricardo, su ex del segundo año de carrera, con quien salió durante unos 2 años antes de que él se trasladara al TEC de Monterrey para terminar sus estudios. Según ella, habían seguido siendo amigos a lo largo de los años, lo cual, supongo, estaba bien. La gente sigue siendo amiga de sus ex, ¿no? Excepto que nunca lo había mencionado antes, ni una sola vez en 3 años juntos. Había oído hablar de compañeros de piso de la universidad, amigas de la fraternidad, profesores que le encantaban, incluso de su novio de primer año que resultó ser gay. ¿Pero Ricardo? Era una completa novedad para mí. De repente, él estaba de vuelta en la ciudad por trabajo,
algo sobre que su empresa abría una oficina en la Ciudad de México, y quedaban para tomar un café y ponerse al día. Luego, era un almuerzo. Ella llegaba a casa y me contaba sus conversaciones. Ricardo se está adaptando bien a su nuevo trabajo. Ahora dirige a todo un equipo. Oh, Ricardo encontró un departamento genial en Polanco. Dice que la escena de restaurantes de allí es increíble. Luego pasó a ser, le está costando adaptarse a la Ciudad de México después de Monterrey, así que solo estoy siendo una buena amiga y enseñándole la ciudad. Lo llevó a nuestra cervecería artesanal favorita, esa a la que llevábamos yendo 2 años. Le enseñó las rutas de senderismo que descubrimos juntos en el Ajusco. Lo llevó a esa taquería de mala muerte que se suponía que era nuestro lugar secreto. Levanté una ceja, pero no le di mayor importancia. No quería ser el novio controlador que se asusta por nada. Además, Sofía siempre había sido amigable, social, del tipo de persona que mantenía relaciones con todo el mundo de su pasado. Supuse que esto era más de lo mismo. Sin embargo, mi amigo Marcos me advirtió. Nos juntábamos a tomar unas cervezas todos los jueves después del trabajo en una cantina cerca de mi oficina, una tradición que manteníamos desde hacía 3 años. Una noche, a principios de abril, mencioné la renovada amistad de Sofía con su ex. Marcos estaba a punto de dar un sorbo cuando lo dije, y casi escupe la cerveza. Compa, dijo Marcos, dejando su tarro en la mesa con esa mirada seria que pone cuando está a punto de soltar una verdad dolorosa. Así es como empieza. Lo siguiente que sabes es que te está comparando con él. Luego se queda hasta tarde para tomar algo con él. Y después, se queda a dormir en su casa porque está demasiado cansada para manejar de vuelta. No es así, me defendí, probablemente con demasiada rapidez. Solo está siendo amable. Él es nuevo en la ciudad y no conoce a nadie. Marcos me dirigió esa mirada, la que decía que estaba siendo un idiota pero que me quería de todos modos. Acuérdate de lo que te digo, amigo. Esto no acaba bien. Ya he visto esta película antes. La esposa de mi primo hizo exactamente lo mismo con su novio de la prepa. Empezó con un café, y terminó con los papeles del divorcio. Sofía no es así. Ella no lo haría. Nunca son así, hasta que lo son, me interrumpió Marcos. Solo mantén los ojos abiertos, hermano. Es todo lo que digo. Debería haber escuchado a Marcos. Durante los siguientes meses, Ricardo se convirtió en una presencia constante en nuestra relación, o al menos en las conversaciones que teníamos. Ella lo mencionaba de manera casual, dejando caer su nombre en discusiones cotidianas. Ricardo cree que debería pedir un ascenso. Oh, Ricardo sugirió este sitio tailandés genial que deberíamos probar. Oh, la empresa de Ricardo hace las cosas de forma muy diferente a Visión Dinámica. Cada conversación parecía girar en torno a lo que Ricardo pensaba, decía o hacía. Era como tener a una tercera persona en nuestra relación, solo que esta persona solo existía en las brillantes descripciones de Sofía. El exnovio perfecto que, de alguna manera, se había convertido en el amigo perfecto con las opiniones perfectas sobre todo. Lo que realmente empezó a molestarme fue cómo hablaba de él en comparación con cómo hablaba de mí. Cuando yo sugería algo, un nuevo restaurante, un viaje de fin de semana, una película, ella encontraba razones por las que no funcionaría. Demasiado caro, demasiado lejos, demasiado aburrido. Pero cuando Ricardo sugería exactamente las mismas cosas, de repente eran ideas brillantes que absolutamente teníamos que probar. Empecé a sentir que estaba compitiendo con un fantasma o, peor aún, compitiendo con una persona real que estaba intentando activamente reemplazarme. El punto de inflexión llegó un miércoles por la tarde, a finales de junio. Llegué a casa después de un día particularmente brutal en una obra. Uno de nuestros proyectos llevaba 3 semanas de retraso porque el contratista del concreto había metido la pata con el colado de los cimientos. Pasé 10 horas lidiando con contratistas enojados, clientes aún más enojados, y un presupuesto que se desangraba por momentos. Mis botas estaban cubiertas de lodo, mi camisa empapada de sudor, y tenía un dolor de cabeza que parecía como si alguien estuviera usando un martillo neumático dentro de mi cráneo. Todo lo que quería era una noche tranquila, quizás pedir una pizza y ver una película con Sofía, desconectar del desastre que había sido mi día. En lugar de eso,
Entré en un departamento vacío con una nota en la barra de la cocina. Salí con amigos del trabajo. No me esperes despierto. Ese. Nada inusual, excepto que ella había mencionado esa misma mañana, específicamente mientras tomábamos café, que estaría en casa para cenar. Incluso habíamos hablado de qué hacer. Quería probar una nueva receta de pasta que había visto en Instagram. Yo había aceptado parar en la tienda a comprar albahaca fresca y ese parmesano caro que le gustaba. Le envié un mensaje preguntando a qué hora volvería, enviado a las 6:47 de la tarde. Sin respuesta. Llamé sobre las 9 de la noche, directamente al buzón de voz. La voz automática decía que su buzón estaba lleno, lo cual era raro porque Sofía siempre borraba sus mensajes de voz. Intenté enviarle otro mensaje a las 10:30 de la noche. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Avísame cuando vengas de camino a casa. Nada. Finalmente, sobre las 12:20 de la madrugada, oí su llave en la cerradura. Entró tropezando, claramente habiendo bebido más de la cuenta. Su rímel estaba ligeramente corrido, el labial desvaído, y tenía esa mirada vidriosa que se le pone a la gente después de demasiados cócteles. ¿Dónde estabas?, pregunté, intentando mantener un tono neutro. Lo último que quería era una discusión de borrachos a medianoche un miércoles. Te lo dije, con amigos del trabajo. Se quitó los tacones, dejándolos en medio del pasillo, algo que normalmente la volvía loca cuando yo lo hacía. Hasta medianoche un miércoles. Puso los ojos en blanco, ese gesto exagerado que hacía cuando pensaba que estaba siendo irrazonable. No seas dramático. No es para tanto. Solo nos estábamos divirtiendo. Fue entonces cuando vi que su teléfono se iluminaba en la barra. La vista previa mostraba un mensaje de Ricardo. Me la pasé genial esta noche. Deberíamos repetirlo pronto. Sentí un vacío en el estómago, como si acabara de caer por un precipicio. ¿Estabas con Ricardo? Entre otra gente, sí. ¿Por qué importa? Su tono era defensivo, cortante, no el tono de alguien que no tiene nada que ocultar. ¿Dijiste específicamente amigos del trabajo? Él trabaja, ¿no? Dios, últimamente estás tan paranoico. Es agotador. Cogió su teléfono, lo silenció rápidamente, y se dirigió al dormitorio, terminando la conversación antes de que pudiera empezar de verdad. Me senté en el sofá esa noche, con la mente a toda velocidad. El salón estaba oscuro, excepto por las luces de la calle que se filtraban por las persianas. Podía oírla en el baño, el agua corriendo, cepillándose los dientes, haciendo su rutina nocturna normal como si nada hubiera pasado. Quizás estaba siendo paranoico. Quizás estaba leyendo demasiado entre líneas. Los amigos del trabajo podían incluir a Ricardo. Quizás otras personas de visión dinámica también habían estado allí. Quizás el mensaje era inocente, solo un seguimiento amistoso a una cena de grupo. Pero algo se sentía fundamentalmente mal. No era solo la hora tardía o la mentira sobre con quién estaba. Era la actitud defensiva, el poner los ojos en blanco, la forma en que había cogido su teléfono tan rápido, la forma en que me había mirado como si yo fuera el problema por hacer preguntas razonables. Las siguientes semanas fueron tensas. Estaba constantemente en su teléfono, sonriendo a mensajes que no me dejaba ver. Si yo entraba en la habitación mientras ella escribía, apartaba la pantalla o cerraba rápidamente la aplicación que estuviera usando. Empezó a trabajar hasta tarde más a menudo, o al menos eso era lo que decía. Me enviaba un mensaje sobre las 5 de la tarde diciendo que tenía que quedarse hasta tarde por una fecha límite, y luego no llegaba a casa hasta las 9 o 10 de la noche. Hacía planes sin decírmelo, y luego se ponía a la defensiva cuando le preguntaba sobre ellos. No tengo que consultarte cada pequeña cosa. Se me permite tener mi propia vida, ¿sabes? Empezó a buscar pelea por nada. Dejaba un plato en el fregadero y de repente se trataba de cómo nunca ayudaba en casa. Sugería una película y ella se quejaba de que nunca le preguntaba qué quería ver. Todo lo que hacía estaba mal, o no era suficiente, o de alguna manera era decepcionante. Todas las señales clásicas que había estado ignorando eran ahora imposibles de pasar por alto.
Las noches tardías, el comportamiento secreto con el teléfono, las menciones constantes de Ricardo, el buscar peleas para justificar su distanciamiento. Era como si estuviera construyendo un caso en mi contra, recogiendo pruebas de que nuestra relación estaba fracasando para sentirse mejor sobre lo que fuera que estuviera planeando. Empecé a notar otras cosas también. Había empezado a vestir diferente para ir a trabajar. Antes, era ropa de oficina informal, pantalones bonitos, una blusa, quizás un saco. Ahora llevaba vestidos que nunca le había visto, tacones que la hacían 7 centímetros más alta, y un maquillaje que le llevaba 30 minutos extra en el baño cada mañana. Cuando la elogiaba, simplemente se encogía de hombros y decía, estoy intentando parecer más profesional para el trabajo. Pero trabajaba en marketing en una startup donde la gente llevaba sudaderas y tenis a la oficina. Nuestra relación física también cambió. Siempre habíamos sido cariñosos, cogiéndonos de la mano durante las películas, besos al azar en la cocina, las cosas típicas de pareja. Ahora se apartaba cuando intentaba besarla, alegando que estaba cansada, estresada o no estaba de humor. Pasaban semanas sin ninguna intimidad, y cuando sacaba el tema, se enojaba. ¿Es que solo te importa eso? ¿El sexo? Quizás si fueras más disponible emocionalmente, yo querría tener intimidad contigo. Yo no había cambiado. Si acaso, había estado más atento, intentando averiguar qué pasaba, tratando de arreglar lo que se había roto entre nosotros. Pero en su narrativa, yo era el problema. Yo era emocionalmente distante, poco romántico, aburrido. El cambio fue tan gradual que casi no me di cuenta de que estaba ocurriendo. Como una rana en agua hirviendo, dicen. La temperatura sube tan lentamente que no te das cuenta de que te estás cociendo hasta que es demasiado tarde. Luego llegó el mensaje que lo cambió todo. Fue un sábado por la mañana, a principios de julio. El tipo de día de verano perfecto en la Ciudad de México, donde el cielo es increíblemente azul y la temperatura es perfecta. Estaba en casa de mis padres en Satélite, ayudando a mi padre a construir una nueva terraza en su patio trasero. Llevábamos trabajando desde las 8 de la mañana y para las 10 ya habíamos montado los postes de soporte y empezado a colocar las vigas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo sobre las 10:15 de la mañana. Casi no lo miro. Tenía las manos cubiertas de aserrín y estaba en medio de medir un corte, pero algo me hizo sacarlo. Mensaje de Sofía. Tenemos que hablar. Estoy con Ricardo. Necesito algo de espacio para aclarar las cosas. No me contactes por un tiempo. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no lo estaba entendiendo mal. Me temblaban las manos mientras se lo enseñaba a mi padre. Mi padre se limpió las manos en los vaqueros, cogió mi teléfono y leyó el mensaje lentamente. Es un hombre de pocas palabras, pero cuando habla, normalmente cuenta. Me miró con una mezcla de simpatía y decepción, no hacia mí, sino hacia Sofía. Bueno, hijo, dijo, devolviéndome el teléfono, parece que ella ha tomado su decisión. ¿Qué hago? Mi voz se quebró ligeramente. Me sentí como si tuviera 17 años otra vez, preguntándole a mi padre cómo manejar mi primer desamor. Nada, dijo con firmeza, mirándome a los ojos. No haces absolutamente nada. ¿Quiere espacio? Dale todo el espacio del mundo. No llames, no escribas, no la persigas. Deja que asimile su decisión. Pero, no debería al menos. No, me interrumpió. Hijo, he vivido lo suficiente para saber cómo funciona esto. Te está poniendo a prueba, viendo si volverás arrastrándote mientras ella explora sus opciones. En el momento en que reaccionas, en el momento en que ruegas, suplicas o exiges explicaciones, pierdes. Tu dignidad, tu autoestima, todo. Quería discutir, quería llamarla, exigir una explicación, preguntar qué diablos estaba pasando, preguntar cuándo había empezado esto, por qué pensaba que estaba bien, si me había estado engañando todo este tiempo. Las preguntas me estaban carcomiendo, pero algo en la voz de mi padre me hizo detenerme. Él había pasado por su propio drama de relaciones antes de conocer a mi madre. Su primera novia seria le había hecho cosas parecidas, y él pasó meses intentando recuperarla antes de darse cuenta finalmente de que no valía la pena.
Sabía de lo que estaba hablando. Así que no respondí. Ni ese día, ni esa noche cuando llegué a nuestro departamento vacío y vi su closet medio vacío y algunos de sus artículos de aseo desaparecidos del baño. Ni al día siguiente cuando me desperté solo en nuestra cama, ni al día siguiente de ese. 3 días de completo silencio de radio por parte de ambos. Sin mensajes, sin llamadas, nada. Mientras tanto, yo estaba en una espiral. No pude concentrarme en el trabajo el lunes y el martes, actué por inercia en la obra, revisando planos y hablando con contratistas, pero mi mente estaba en otro lugar. Apenas dormí. Me quedaba en la cama a las 2 de la mañana mirando al techo, repasando cada momento de nuestra relación, tratando de averiguar dónde salió mal. ¿Fue algo que hice? ¿Debería haber sido más atento? ¿Debería haberla llevado a más citas? ¿Debería haber sido más firme con la situación de Ricardo? Las preguntas daban vueltas sin cesar, carcomiéndome por dentro. Marcos vino el lunes por la noche después de que le enviara un mensaje, preguntándole si quería tomar algo. Apareció con un six de cervezas y me encontró sentado en el sofá en la oscuridad, mirando mi teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Todavía nada de ella?, preguntó, poniendo las cervezas en la mesa de centro y sentándose en el sillón de enfrente. 3 días, ni una palabra. Mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. ¿Y no te has puesto en contacto? Negué con la cabeza. Papá dijo que le diera espacio. Marcos abrió una cerveza, dio un largo trago y asintió lentamente. Un hombre inteligente, tu padre. Esto es lo que está pasando. Te está poniendo a prueba, viendo si volverás arrastrándote y suplicando otra oportunidad mientras ella juega a las casitas con su ex. Quiere ver cuánto tiempo vas a esperar como un perrito perdido. Una táctica de manipulación clásica. Entonces, ¿qué hago? Marcos se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Has tenido alguna oferta de trabajo últimamente? La pregunta me descolocó por completo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con ofertas de trabajo, compa? Me dijiste el mes pasado que esa empresa de Monterrey te contactó por un puesto. Tenía razón. Lo había olvidado por completo. Morales Ingenieros en Monterrey me había contactado a través de LinkedIn para un puesto de gerente senior de proyectos. Recibí el mensaje inicial en mayo, tuve una entrevista telefónica que fue bien, pero luego les dije que no estaba interesado en mudarme porque toda la vida de Sofía estaba en la Ciudad de México. Su trabajo, sus amigos, su familia, todos vivían en la zona. No iba a desarraigar todo por un trabajo. Pero sentado allí, mirando 3 días de silencio de una mujer que actualmente estaba aclarando las cosas con su exnovio en Dios sabe dónde, algo hizo clic en mi cabeza. Sí, dije lentamente, mientras las ruedas empezaban a girar. Ofrecían 2.100.000 pesos de base más ayuda para la mudanza. Mejores prestaciones también. Lo rechacé porque no quería irme de la Ciudad de México. Marcos sonrió como si acabara de resolver un complejo rompecabezas. Llámalos mañana. Diles que estás reconsiderando su oferta. Marcos, no puedo simplemente. Sí, puedes. Y deberías. Piénsalo, compa. ¿Qué te ata a la Ciudad de México? Tu trabajo. Llevas 9 años haciendo lo mismo. No tienes nada que demostrar allí. ¿Tu departamento? Puedes venderlo o rentarlo. ¿Sofía? Ella ya ha tomado su decisión. La única pregunta es si te vas a quedar aquí sentado esperando a que ella decida si eres lo suficientemente bueno, o si vas a tomar el control de tu propia vida. Hablamos hasta después de la medianoche. Marcos me ayudó a ver que había estado anteponiendo los deseos y necesidades de Sofía a los míos durante años, rechazando mejores oportunidades de trabajo porque ella no quería mudarse, limitando mi vida social porque pensaba que mis amigos eran demasiado inmaduros. Gastando dinero en cosas que ella quería en lugar de en cosas que yo quería. Me había perdido a mí mismo en algún punto del camino, tratando de ser el novio perfecto para alguien que nunca lo iba a apreciar. Ese martes por la mañana, en lugar de esperar a que Sofía me honrara con una respuesta, llamé a Morales Ingenieros. Les dije que estaba reconsiderando su oferta y que quería discutir los siguientes pasos. El gerente de contratación,
Un tipo llamado Sergio Morales, sonó encantado. Sinceramente, Mateo, esperábamos que volvieras a llamar. Nuestro candidato de primera elección se cayó y tú eras un segundo muy cercano. El puesto sigue abierto si estás interesado. Definitivamente estoy interesado ahora, dije, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Fantástico. ¿Puedes volar para una entrevista final? Nos encantaría que conocieras al equipo en persona, vieras la oficina, te hicieras una idea de Monterrey. Cubriremos todos tus gastos de viaje, por supuesto. Lo programamos para ese viernes. Reservé el vuelo de inmediato, saliendo de la Ciudad de México a las 6 de la mañana y regresando el sábado por la tarde. Significaba faltar al trabajo el viernes, pero tenía muchos días de vacaciones acumulados. El martes por la tarde, mi teléfono finalmente vibró. Sofía. ¿Podemos hablar ahora? Creo que he aclarado las cosas. Deberíamos quedar en algún sitio y hablar de nuestra relación. Me quedé mirando ese mensaje durante exactamente 10 segundos, no porque estuviera considerando su petición, sino porque estaba apreciando la ironía. 3 días de silencio mientras yo caía en picado, y ahora que ella había aclarado las cosas, ¿se suponía que debía dejarlo todo y correr a su lado? Le respondí, no es necesario. Luego, bloqueé su número. El alivio fue inmediato, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 días y finalmente pudiera exhalar. No más esperas a que enviara un mensaje, no más preguntarme qué estaba haciendo o con quién estaba. Simplemente, se acabó. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. No renové el contrato de alquiler de mi departamento. Empecé a empacar mis cosas habitación por habitación, separando mis pertenencias de las de Sofía. Cada artículo suyo fue a parar a cajas de cartón ordenadas, etiquetadas con su nombre en marcador negro grueso. Su ropa, sus libros, las chucherías que había insistido en que hacían que el lugar se sintiera más hogareño. Todo cuidadosamente empacado y etiquetado. Mientras empacaba, me di cuenta de cuánto de mi departamento se había convertido en el suyo. Los muebles seguían siendo míos. Los había comprado todos antes de que nos conociéramos, pero todos los pequeños detalles eran suyos. Las mantas del sofá, las obras de arte en las paredes, las plantas que yo había mantenido con vida los últimos días, la elegante cafetera que había comprado la Navidad pasada. Ella lo había hecho su espacio y yo simplemente había estado viviendo en él. Bueno, ya no más. Marcos me ayudó el jueves por la noche, la víspera de mi entrevista en Monterrey. Trabajamos hasta las 2 de la madrugada metiendo mi vida en cajas y cargándolas en una bodega de almacenamiento que había rentado al otro lado de la ciudad. Dejaría mis muebles en el departamento por ahora. Sería más fácil mostrarlo a posibles inquilinos si no estaba completamente vacío. Pero todo lo personal, todo lo que importaba, iba a la bodega. Realmente lo estás haciendo, dijo Marcos, cerrando otra caja de cosas de la cocina. No era una pregunta, solo una observación. Claro que sí. ¿Y qué pasa con Sofía? Se va a volver loca cuando se dé cuenta de lo que está pasando. Me encogí de hombros, metiendo plástico de burbujas en una caja de fotos enmarcadas. Ya no es mi problema. Quería espacio para aclarar las cosas con Ricardo. Solo le estoy dando la libertad de hacer exactamente eso. Por mí, que se mude con él. ¿Sabes que va a aparecer por aquí en algún momento, verdad? Para intentar coger sus cosas, intentar hablar contigo, probablemente llorar y montar una escena. Puede coordinarlo con el administrador del edificio, dije. Dejaré sus cajas en la recepción. Puede recogerlas cuando quiera. No necesito estar aquí para eso. La entrevista en Monterrey fue perfecta. Morales Ingenieros era todo lo que habían prometido y más. Su oficina estaba en un hermoso almacén renovado en San Pedro Garza García. Todo ladrillo visto y diseño industrial chic. El equipo era más joven que mi equipo de la Ciudad de México. Más diverso, más innovador en su enfoque de los proyectos. Me mostraron algunos de los trabajos que estaban haciendo. Desarrollos de viviendas sostenibles, remodelaciones de edificios ecológicos, instalaciones de granjas solares, cosas que realmente importaban. Los proyectos en los que había estado trabajando en la Ciudad de México estaban bien,
pero eran principalmente desarrollos comerciales e infraestructura de carreteras. Trabajo importante, claro, pero no exactamente inspirador. Morales Ingenieros estaba haciendo un trabajo que se sentía significativo. Un trabajo que realmente estaba marcando la diferencia. La entrevista en sí fue más como una conversación. Sergio Morales y yo hablamos durante 2 horas sobre filosofía de ingeniería, estilos de gestión de proyectos, el futuro de la infraestructura sostenible. Su hija, Raquel Morales, que era la directora de operaciones, se unió a nosotros para el almuerzo y habló sobre la cultura de la empresa, el equilibrio entre la vida laboral y personal que priorizaban, las oportunidades de desarrollo profesional. Para cuando salí de su oficina el viernes por la tarde, sabía que quería este trabajo. No porque estuviera huyendo de Sofía, aunque eso era definitivamente un factor, sino porque era genuinamente una mejor oportunidad. Mejor salario, mejores proyectos, mejor cultura, mejor todo. Me ofrecieron el trabajo antes de que saliera del edificio. 2.250.000 pesos de salario base, un bono de firma de 270.000 pesos, y un paquete completo de reubicación que cubría los costos de la mudanza y el alojamiento temporal. Prestaciones integrales, incluido un seguro de gastos médicos mayores mejor del que había tenido nunca. Querían que empezara en 3 semanas si era posible, 4 como máximo. Acepté antes de salir por la puerta. Volando de regreso a la Ciudad de México el viernes por la noche, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. No más preguntarme qué estaba haciendo Sofía. No más analizar cada mensaje en busca de significados ocultos. No más andar con pies de plomo en mi propia casa. Solo claridad, propósito y emoción por el futuro. Había pasado 3 días en el infierno y ahora estaba volando hacia algo mejor. El sábado por la mañana, recibí una notificación de que alguien estaba llamando al timbre de mi departamento. Revisé la cámara del interfón desde mi teléfono. Sofía, con cara de confusión y molestia. Llevaba el pelo en un chongo desordenado. Vestía pants de yoga y una sudadera ancha. Y tenía esa expresión que ponía cuando las cosas no salían como ella quería. No contesté. Volvió a llamar una y otra vez. Luego empezó a llamar al intercomunicador, probablemente pensando que estaba ignorando el timbre pero que contestaría si llamaba. No lo hice. Finalmente, se rindió y se fue. Mi teléfono mostró 17 llamadas perdidas de números desconocidos durante el resto del día. Estaba intentando contactarme usando los teléfonos de otras personas. Las ignoré todas. El domingo, pasé el día en casa de mis padres. Les conté todo. El mensaje, el silencio de 3 días, el trabajo en Monterrey, mi plan de mudarme en 3 semanas. Mi madre se sentó en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café, con cara de preocupación. ¿Estás seguro de esto, cariño? Es una decisión muy grande para tomarla tan rápido. ¿Y si solo estás reaccionando emocionalmente? Mi padre le puso la mano en el hombro. Está haciendo exactamente lo que debe hacer. A veces la basura se saca sola, Marta, y solo tienes que ser lo suficientemente inteligente como para no ir detrás de ella. Mateo está siendo inteligente. Mi madre no parecía convencida, pero me abrazó de todos modos. Solo asegúrate de que estás haciendo esto por ti, no para herirla o para demostrar algo. Asegúrate de que estás avanzando hacia algo, no solo huyendo. Estoy haciendo esto porque, por primera vez en meses, estoy pensando en lo que yo quiero en lugar de en lo que Sofía quiere. Y lo que quiero es un nuevo comienzo en un lugar donde ella no esté. Pero además, este trabajo es objetivamente mejor en todos los sentidos. Mejor salario, mejor trabajo, mejor ciudad. Incluso si Sofía nunca hubiera enviado ese mensaje, esto seguiría siendo un movimiento inteligente para mi carrera. Mi padre asintió con aprobación. Esa es la respuesta correcta, hijo. La siguiente semana en el trabajo fue brutal. Tuve que decirle a mi jefe que me iba, lo que significó aguantar una conversación de 45 minutos en la que intentó convencerme de que me quedara. Me ofreció un aumento, 1.900.000 pesos más una mejor estructura de bonos. Me ofreció proyectos más interesantes. Me ofreció más autonomía, un equipo más grande, una oficina en la esquina. Pero nada de eso importaba.
Ya había tomado mi decisión, y lo que es más importante, ya había quemado mis puentes. Había avisado en mi departamento, aceptado el trabajo en Monterrey, dicho a mis padres que me iba. No había vuelta atrás. Mientras tanto, los intentos de Sofía por contactarme se intensificaron. Descubrió que había bloqueado su número y empezó a enviar correos electrónicos. Mensajes largos y divagantes sobre cómo teníamos que hablar, cómo había cometido un error, cómo Ricardo no era lo que ella pensaba. Cada correo electrónico más desesperado que el anterior. El primero, el lunes por la mañana. Sé que estás enojado y entiendo por qué. Pero hemos estado juntos durante 3 años y medio. Eso tiene que contar para algo. Nos lo debemos a nosotros mismos, al menos hablar de lo que pasó. Por favor, llámame. Lo borré sin responder. Martes. Estás siendo completamente irrazonable. Necesitaba algo de espacio para aclarar mis sentimientos y lo estás tratando como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Las relaciones tienen baches. Podemos superar esto si simplemente hablas conmigo. Borrar. Miércoles. Fui al departamento y no estabas. El administrador del edificio dijo que habías dado el preaviso. ¿Qué está pasando? ¿Te mudas? No puedes tomar estas decisiones tan importantes sin hablar conmigo. Vivimos juntos, Mateo. Se supone que somos compañeros. Borrar. Jueves. Hablé con Ricardo y le dije que no podemos vernos más. Fue un error y ahora lo veo. Tú eres a quien quiero. Siempre te he querido a ti. Por favor, ¿podemos quedar para tomar un café y hablar de esto como adultos? Borrar. Para el viernes, los correos electrónicos llegaban varias veces al día. Configuré un filtro para archivar automáticamente cualquier cosa de su dirección. Luego, apareció en mi oficina el miércoles por la tarde. Estaba en una reunión con clientes cuando la seguridad del edificio me llamó al móvil. Salí para atender la llamada. Señor Hernández, hay una tal Sofía Ramírez aquí para verlo. La hacemos subir. Mi ritmo cardíaco se disparó. No. Dígale que no estoy disponible y pídale que abandone las instalaciones. Insiste en que es importante, señor. Dice que es una emergencia personal. Entiendo. Aún así, no. Si no se va voluntariamente, llamen a la policía. Así se hará, señor. A través de la cámara de seguridad en mi teléfono, la vi discutir con la recepción durante 10 minutos. Estaba alterada, gesticulando salvajemente. En un momento, creo que estaba llorando. Finalmente, se fue. Mi jefe, Gregorio, de hecho, pasó por mi escritorio después. Es un buen tipo, de unos 50 años, lleva 20 años en la empresa. ¿Todo bien? Seguridad mencionó que alguien preguntaba por ti. Dijeron que estaba bastante alterada. Sentí que se me calentaba la cara. Drama de exnovia. Lo siento. No volverá a pasar. Asintió con simpatía. Estas cosas pasan. Solo quería asegurarme de que estás bien. Hizo una pausa y luego añadió, además, he oído por ahí que estás considerando otras oportunidades. Había estado temiendo esta conversación, pero no tenía sentido mentir. Recibí una oferta en Monterrey, de Morales Ingenieros. Mejor salario, proyectos más grandes, más potencial de crecimiento. Pienso aceptarla. Parecía decepcionado, pero no sorprendido. No puedo decir que te culpe. Has sido un gran activo aquí, Mateo. Odiamos perderte, pero no me interpondré en tu camino. ¿Cuándo es tu último día? Dentro de 2 semanas, el viernes. Me aseguraré de que todos mis proyectos queden bien transferidos. Nos dimos la mano. Avísame si hay algo que podamos hacer para que la transición sea fluida. Y si alguna vez quieres volver a la Ciudad de México, siempre tendrás un lugar aquí. Esa noche, encontré una nota pegada en la puerta de mi departamento. La letra de Sofía en una cartulina cara. Del tipo que usaba para las notas de agradecimiento y las tarjetas de cumpleaños. Mateo, por favor, habla conmigo.
Ricardo y yo no estamos juntos. Fue un gran error y ahora lo veo. ¿Te quiero? Te necesito. Por favor, no tires a la basura 3 años por una mala decisión. Podemos arreglarlo si me das una oportunidad. Lo arrugué y lo tiré a la basura de reciclaje. Mi hermano, Esteban, llamó esa noche. No somos muy cercanos. Vive en Seattle y trabaja en tecnología, pero nos ponemos al día cada pocas semanas. Al parecer, Sofía lo había encontrado en Facebook y le había enviado un largo mensaje pidiéndole que me convenciera para hablar con ella. Está desesperada, hermano, dijo Esteban, con una voz que mezclaba preocupación y diversión. En plan, muy desquiciada. Me envió todo un ensayo sobre cómo estás cometiendo un gran error y tirando por la borda lo mejor que te ha pasado. ¿Qué le dijiste? Que eres un adulto que toma sus propias decisiones y que yo no me meto. Intentó decirme que la estabas abandonando, dejándola sin hogar. Le dije que ese era tu departamento y que tienes todo el derecho a seguir adelante. Gracias por apoyarme. Siempre, hermano. Pero en serio, no se lo está tomando bien. Yo tendría cuidado. Quizás avisa a la seguridad del edificio para que estén atentos. ¿Lo hice? Llamé al administrador del edificio a la mañana siguiente y le expliqué la situación. Fue comprensivo. Al parecer, este tipo de cosas pasaban más a menudo de lo que pensaba. Añadieron la foto de Sofía al ordenador de la recepción y la marcaron como alguien a quien no se debía permitir subir sin mi permiso explícito. La semana siguiente fue mi última en la oficina de la Ciudad de México. Mis compañeros me organizaron una pequeña fiesta de despedida el viernes por la tarde. Alguien pidió un pastel que decía, "Buena suerte en Monterrey", y todos firmaron una tarjeta. Algunas personas me preguntaron por qué me iba tan de repente y mantuve mis respuestas vagas. Una mejor oportunidad. Hora de un cambio. Mientras me iba esa noche, llevando una caja con mis objetos personales del escritorio, recibí otro correo electrónico de Sofía. Sé que te vas. Sé que crees que estás haciendo lo correcto, pero estás huyendo, Mateo. Huyendo de nosotros. De todo lo que construimos juntos. De 3 años y medio de recuerdos, amor y compañerismo. Cometí un error, pero estoy dispuesta a luchar por nosotros. ¿Por qué tú no? ¿No crees que lo que teníamos merece la pena luchar por ello? Por primera vez desde su mensaje inicial, respondí. Solo 2 frases. No estoy huyendo. Estoy corriendo hacia una vida mejor. Elegiste a Ricardo por encima de mí. Ahora, vive con esa elección. Luego, borré su información de contacto por completo. No más número bloqueado, simplemente borrada de mi teléfono como si nunca hubiera existido. El día de la mudanza fue el sábado siguiente. El paquete de reubicación de Morales Ingenieros cubría una empresa de mudanzas profesional. Así que contraté a la mejor empresa de la Ciudad de México. Aparecieron a las 8 de la mañana con un camión y 3 tipos que tenían toda mi vida empacada y cargada para el mediodía. Di un último paseo por el departamento. El lugar se veía vacío sin mis muebles, estéril e impersonal, como una habitación de hotel o un piso piloto. Era difícil creer que había vivido allí durante 5 años, que Sofía y yo habíamos construido una vida allí. Pero al mirar esas habitaciones vacías, no sentí tristeza. Sentí alivio. Dejé las cajas de Sofía ordenadamente apiladas en la paquetería del edificio con una nota para el administrador. Pertenencias de Sofía Ramírez. Por favor, contáctela para su recogida en su dirección de correo electrónico. Mientras el camión de la mudanza se alejaba, en dirección a la autopista para el viaje a Monterrey, sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros. 3 años y medio de mi vida empacados y camino a Nuevo León. Sin mirar atrás. Marcos y yo quedamos para una última comida antes de que yo manejara a Monterrey. Fuimos a comer unos cortes de carne a un lugar de lujo que siempre habíamos hablado de probar, pero nunca lo habíamos hecho. Pensé que si me iba de la ciudad, más valía despedirse bien. Realmente lo hiciste, dijo, levantando su whisky en un brindis. Respeto, compa. La mayoría de los tipos habrían vuelto arrastrándose en cuanto ella empezó a suplicar. Ella tomó su decisión cuando envió ese mensaje.
Yo solo tomé la mía más rápido de lo que esperaba. ¿Has oído lo que pasó con Ricardo? No lo había oído. Después de bloquear a Sofía en todas partes, había estado completamente desconectado. No, ¿qué? Marcos sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla de una amiga en común, Sara. Al parecer, Ricardo había desaparecido de la vida de Sofía después de aproximadamente una semana y media. La fase de aclarar las cosas terminó cuando él se dio cuenta de que ella realmente esperaba una relación. Él solo quería un rollo de vacaciones con una ex, no una novia seria. Según el mensaje de Sara, Sofía ha estado llorando a todo el que la escucha que Ricardo la usó. Dice que le dio falsas esperanzas de volver, pero que en realidad solo quería acostarse con ella. Ahora, los ha perdido a los dos y está viviendo con sus padres en el Estado de México. Sinceramente, es un poco triste. Así que nos perdió a los dos, dije, dejando el teléfono. Sí. Y por lo que he oído, no lo está llevando bien. Ha estado publicando estas historias crípticas en Instagram sobre traición y problemas de confianza. Una de ellas era literalmente una cita que decía: el peor sentimiento es cuando alguien te hace sentir especial, y de repente te deja colgado, preguntándote qué hiciste mal. No es mi circo, no son mis monos, dije, repitiendo el consejo anterior de mi padre. Marcos se rió. Así se habla. Oye, hablando de eso, cuando voy de visita. Quiero conocer Monterrey. He oído que la escena musical es increíble. Dame un mes para instalarme, y luego ven cuando quieras. Te enseñaré la ciudad. Terminamos nuestros cortes, tomamos otra ronda de bebidas y nos despedimos en el estacionamiento. Marcos me dio un abrazo, de esos que se dan los hombres en los que te das palmaditas en la espalda y finges que no te estás emocionando. Estás haciendo lo correcto, hermano. No lo dudes. Gracias por todo, compa. Por los consejos, por ayudarme con la mudanza, por mantenerme cuerdo a través de todo esto. Para eso están los amigos. Ahora, ve a empezar tu nueva vida y deja de mirar atrás. El viaje en coche a Monterrey duró unas 14 horas comparadas. Lo hice de un tirón. Ventanillas bajadas a pesar del calor de julio. La música a todo volumen. Cantando de todo, desde Johnny Cash hasta Post Malone. Hay algo catártico en un largo viaje en solitario. Tiempo para pensar, tiempo para procesar, tiempo para dejar ir todo lo que dejas atrás. Paré a echar gasolina en algún lugar de Zacatecas al atardecer. De pie, repostando, viendo el sol pintar el cielo de naranjas y púrpuras, me sentí verdaderamente libre por primera vez en meses. Sin Sofía, sin Ciudad de México, sin Ricardo. Solo yo, la carretera abierta y un futuro que yo mismo podía definir. Morales Ingenieros me alojó en un departamento corporativo durante el primer mes mientras encontraba un lugar. Un bonito departamento de 2 habitaciones en San Pedro. Totalmente amueblado, servicios incluidos. Mejor que mi departamento en la Roma, sinceramente. Podía ir andando a cafeterías y restaurantes. El ambiente era relajado y creativo, y no tenía ningún bagaje asociado a ese espacio. Empecé a trabajar el lunes siguiente e inmediatamente supe que había tomado la decisión correcta. Los proyectos eran más interesantes, el equipo era más joven e innovador, y no cargaba con el peso de una relación fallida. Mis nuevos compañeros me invitaron a tomar algo después del trabajo, me presentaron los mejores food trucks de tacos, y me enseñaron dónde se juntaban los locales en lugar de los sitios turísticos. Aproximadamente 3 semanas después de empezar mi nuevo trabajo, recibí un mensaje de Sofía en Facebook. Se me había olvidado bloquearla allí. Sinceramente, no había entrado en Facebook en meses. Mateo, espero que seas feliz. Destruiste 3 años de relación y te mudaste al otro lado del país sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Ricardo no significó nada. Fue un estúpido momento de confusión, una crisis de los 20 y tantos o como quieras llamarlo. Te elegí a ti. Te quiero a ti. Te he estado eligiendo todo este tiempo, pero eres demasiado terco y orgulloso para verlo. Demasiado orgulloso para admitir que quizás sobrereaccionaste, que quizás podríamos haber superado esto si hubieras hablado conmigo como un adulto en lugar de huir como un niño. La bloqueé y no respondí.
YouTube acaba de lanzar esta nueva función de hype. Si te ha enganchado esta historia, aplasta ese botón de hype. Le dice a YouTube que este vídeo merece explotar y hace que te lleguen historias aún más locas.